Entonces, a ver, esto es un poco... Bueno, ahí nos vemos, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, Derrida dice ya que la hospitalidad es el problema de la ética, porque ethos ya en griego quiere decir habitar, ¿no? Y por lo tanto este habitar tiene algo que ver con la casa, con cómo habitamos la casa, con cómo dejamos entrar o no dejamos entrar en nuestra casa a los que llegan, en cómo invitamos o no invitamos o dejamos un espacio para el que llega o no lo dejamos, ¿no? Por lo tanto, la ética ya tiene que ver esencialmente con la cuestión de la hospitalidad. Pensar que la primera relación que tenemos con las cosas es una relación cognitiva, de sujeto-objeto, de conocimiento, y lo que dice Levinas es que en esta relación de conocimiento del sujeto hacia el objeto, del hombre hacia la cosa, hacia el mundo, etc., en realidad lo que hay es un gesto de violencia, un gesto de subsunción de lo otro a lo mismo, ¿no? Yo cuando conozco algo, lo que hago es reducirlo a aquellos esquemas que yo previamente ya tengo y comprendo en la medida en que puedo colocar lo todavía no conocido dentro del mapa de lo conocido. Para que haya hospitalidad o para que la relación ontológicamente pueda ser una relación hospitalaria, el otro tiene que tener una situación de desnivel respecto al yo, está por encima de mí. El otro me hace una demanda. Si yo hablo, no es porque tengo algo que decir sobre el mundo, hablo porque el otro me pide, me demanda una respuesta. Por lo tanto, el otro tiene prioridad. No es que solo es un anfitrión, alguien que deja entrar al otro, sino que es un rehén del otro. El sujeto es un rehén, dice. ¿Qué quiere decir el sujeto es un rehén? Quiere decir que si tengo una relación con el otro y realmente se trata de otro, este otro lo que hace es alterarme, rompe mi identidad. Y solo donde se dé esta relación de ruptura de la propia identidad, porque se da una relación con el otro, hay esta relación que podemos llamar hospitalaria. De esta relación tan radical que ha puesto entre el yo y el tú, entre el mismo y el otro, lo subsume a la idea, a la prioridad o a la idea de un tercero, la necesidad del Estado como ese espacio de jurisprudencia en el cual se hace posible, se hace legítima la relación ética. Pero en Occidente lo que hemos estado construyendo no es tanto la ley de la hospitalidad cuanto el derecho de hospitalidad. En Occidente pasa que la hospitalidad está pensada siempre desde el concepto de soberanía. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Occidente se plantea la soberanía, se plantea la hospitalidad en los términos de quiero ser dueño de mi propia casa, quiero ser dueño del lugar donde habito y quiero poder decidir a quién dejo entrar y a quién no dejo entrar. Desde la primacía de la soberanía se vuelve, digamos, estructuralmente problemática, porque es estructuralmente excluyente y es estructuralmente violenta con el otro, porque se hace siempre desde esta identidad previa de la propia casa. Yo siempre apunto que uno de los pocos espacios donde los Estados-nación europeos están construyendo soberanía en la actualidad es en el cuerpo, sobre el cuerpo de las personas migrantes y refugiadas. Los únicos momentos en donde la Unión Europea o los países miembros empiezan a hablar de poner otra vez las fronteras internas tienen que ver con el control migratorio y con el control de las personas migrantes, y después en la persecución que sufren las personas racializadas sobre todo. La soberanía se construye en ese tipo de espacios. Cuando se habla, por ejemplo, de acoger personas migrantes, ¿no? Que a mí me parecía como muy violento cómo se plantea desde las autoridades europeas, desde los movimientos sociales blancos, desde los medios de comunicación, que lo que va a hacer la sociedad europea con estas personas refugiadas es acogerlas, que implica obviamente estar en un estatus como más alto y por otro lado darle algo a esa persona, ¿no? Que la hospitalidad tiene la misma raíz que el término hostilidad, ¿no? El mismo término designe al que se hospeda y al enemigo, porque la hospitalidad surge de esta idea de la soberanía, es decir, solo porque tengo casa puedo ser hospitalario, solo porque esta es mi casa y reconozco que es mi casa, soy hospitalario, pero soy hospitalario con el que probablemente podría ser también mi enemigo.
Occidente está construyendo un concepto de hospitalidad que en realidad es un concepto de hospitalidad, que esto le encanta a Derrida, que es jugar con las palabras. Es decir, que lo que está haciendo Derrida es defender la incondicionalidad del derecho. Antes es el derecho, es decir, el Estado-nación, antes es el marco, antes es la casa, antes es el marco que todos nos hemos dado para convivir juntos, que el derecho de hospitalidad. Y eso, sí. Ahí, por ejemplo, el Estado-Nación, es que son lecturas, esa es la noción del Estado-Nación europeo, ¿no? Por ejemplo, desde el sur muchos leemos el Estado-Nación como una imposición colonial y un sistema colonial que no tiene nada que ver con una decisión nuestra de vivir en ese sistema, ¿no? A todo aquel que se le nombra migrante o refugiado en realidad es una persona racializada procedente de las excolonias. O sea, no se le dice migrante a un norteamericano, no se le dice migrante a un alemán o a un australiano blanco o a un sudafricano blanco, ¿no? El que se le aplica eso es solamente a las personas pues, que vienen de Bolivia, de Senegal, porque si se fijan cómo se empezó a organizar la sociedad, en dar comida, dar ropa y dar casa, ¿vale? Muchas cosas que mucha gente ya tiene cubierto, o sea, muchas personas refugiadas en realidad lo que necesitaban era la libertad de tránsito. Ese es ahí es donde está viendo el problema, ahí es donde la gente después termina en carpas, con lluvias, sin comida, sin casa, sin dinero, o te hacen gastarte pues 5.000 euros, los 5.000 euros que tú te podías haber gastado para cruzar en un avión y comenzar tu vida con 4.000 euros en el bolsillo en otro país que, no sé, pues a los 20 y algo años es algo factible, lo que hacen es que te gastes tus 5.000 euros en pasar por esa zona de frontera, que te tomen una foto completamente humillante, que la pongan en la portada de un diario y después que vengan los europeos a decirte, yo te voy a coger, yo te voy a dar la comida, yo te voy a dar todo esto, y eso es súper peligroso porque te sitúa en una situación de inferioridad total. La ley de extranjería catalana se llama ley de acogida, de manera hipercínica, porque esa ley lo que realmente genera son todas las dificultades para las personas migrantes para legalizar su situación. De hecho, acá presenté un proyecto el año pasado, el anteaño, Estado Nacional, el 2013 creo, que una parte era sobre la ley de acogida, ¿no? En un intento de construcción de soberanía, o digamos dentro del discurso de construcción de soberanía a través de la lengua catalana, fue decir, bueno, a los migrantes les vamos a exigir que hablen catalán. Entonces metieron en la ley de acogida la exigencia de la A1, del haber ido al curso A1, ¿no? Que es, vale, ir a un curso, 50 horas, todo esto súmale en situación de precariedad, tener que conseguir todos los otros papeles, pasar por el curso, etcétera, y cuando vas a renovar ya te piden el A2, lo que implica que tienes que haber dado ya un examen. Y claro, como el castellano también es lengua oficial, entonces te piden el castellano y el catalán, ¿vale? Entonces, si eres, por ejemplo, yo que sé, nigeriano, tienes que pasar por ambos procesos, ¿no? Con el tema de la lengua, yo creo que aquí es donde seguramente entramos desde mi perspectiva, en un cierto conflicto, porque claro, es lo que decía el Parménides, ¿no? En el Sofista, el extranjero que viene a criticar el discurso del padre Parménides, pero lo critica como hijo, o sea, el extranjero es hijo de Parménides, por eso en este caso habla español, ¿no? La lengua, en realidad, un poco lo que yo cuestiono siempre, digo, bueno, pues porque se lo exigen a los madrileños también y a los alemanes también, porque solamente se lo exigen a los senegaleses, los gambianos y ahí lo que hay es un aprovechamiento de la vulnerabilidad legal, ¿no? De la defensa de la dignidad de una lengua no se va a dar únicamente a través de su imposición. Porque Derrida tiene un libro que se llama El monolingüismo del otro, en el que explica qué pasa con la lengua, ¿no? Entonces, en ese libro dice justamente, solo tengo una lengua y no es la mía. Y creo que esa es la situación de cualquier situación colonial. Solamente hay una lengua y no es la mía, ni siquiera hay un caso de bilingüismo. Y lo que explica pues es como él, que es un judío no practicante, que vive en Argel, en un barrio árabe, educado en el liceo francés, y por lo tanto iba a ser un francés, digamos, colonial, ¿no? En principio, en el momento en que se declara el decreto de Vichy, le expulsan del liceo francés. Entonces, ¿qué le ocurre a él? Que no tiene origen, que se da cuenta de que no tiene origen. La lengua que le han enseñado, la cultura que le han enseñado es la de la metrópoli, que es la francesa. No tiene un lugar de origen donde ir a buscar. Él no hablan yiddish, no son sefardíes, lo son pero no son practicantes, y sus vecinos hablan otra lengua que tampoco conoce, que es el árabe. Por lo tanto, está condenado,
que es lo que decía, yo creo, Juan, a hablar la lengua del padre. Y la lengua del padre es la lengua del colonizador, está condenado a hablar francés. Entonces la cuestión es, ¿qué hace con el francés? Y resulta que este hombre hizo filosofía con el francés, que no es poco. Del discurso de la integración, que se amarra mucho con el solamente te vamos a aceptar si te integras en nuestra sociedad. Y yo lo que siempre pregunto, o sea, planteo es como qué significa integrarse en la sociedad europea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Una persona peruana, ¿no? Con un monumento a Colón, celebración del 12 de octubre, todos los años, ¿no? Con un discurso absolutamente normalizado de la superioridad europea en relación a nosotros. ¿Cómo nos vamos a integrar en una sociedad en donde lo que se celebra o lo que se reivindica es la superioridad en relación a nosotros, ¿no? Y eso pasa en Francia con los argelinos, eso pasa en Bélgica con los congoleños y eso pasa en general con, digamos, todas las poblaciones que provenimos del sur. Tú dices, es que el Estado-Nación no es nuestro, ni nuestro. O sea, para nosotros tampoco tiene fundamento el Estado-Nación. También es una construcción que sobrevivimos, en la cual estamos, pero que no tiene el fundamento de un sujeto colectivo que le esté dando forma ahora, que esté actualizando el Estado.